marzo de 2024. Estamos compartiendo el cuarto domingo de Cuaresma. Estamos en este tiempo de reflexión, de acompañarnos, de repensar nuestro rol como cristianos y como cristianas frente a esta misión en la cual estamos aquí en la tierra. Y vamos a compartir en el encuentro de la palabra el Santo Evangelio según San Juan. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. El Evangelio del Señor. ¿Qué nos está diciendo Juan en este relato, en el Evangelio para hoy? Si prestamos atención al Santo Evangelio de hoy, en el versículo con que comienza, Jesús se refiere a una muy antigua historia del tiempo de la peregrinación del pueblo de Dios a través del desierto, después, claro, en este éxodo, de haber salido de Egipto. Esa historia relata que fueron atacados por serpientes venenosas, pero frente a su picadura mortal les llega también el remedio a través de la figura de una serpiente de bronce levantada en un asta por Moisés. Todos aquellos y aquellas que con fe en la palabra de Dios miraran a la serpiente de bronce quedarían librados del poder de la muerte. Claro, este texto que refleja el Evangelio es parte de una conversación que Jesús tiene con un dirigente judío llamado Nicodemo, que en la oscuridad de la noche fue en la oscuridad de la noche, en representación de los líderes políticos religiosos de ese entonces, a tratar de negociar en secreto con Jesús. En secreto. Atención con este detalle. La oferta que le hace Nicodemo a Jesús era reconocerlo como un rabí, es decir, como un maestro, siempre y cuando aceptara sus leyes y se sometiera al orden religioso, social y político establecido por quienes ejercían el poder.
La respuesta de Jesús, como nos damos cuenta, es tajante. Es tan categórica, corta de plano el discurso de Nicodemo, porque, claro, Jesús no está interesado de ninguna manera en una alianza como la que estaba proponiendo Nicodemo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a realizar el proyecto de Dios en la tierra y este proyecto significa algo totalmente distinto a lo que Nicodemo fue en secreto a proponerle a Jesús. Y Jesús, claro, tiene muy en claro que es necesario un profundo cambio que termine con la injusticia, con la mentira y la opresión y que ponga fin al sufrimiento de los marginalizados, de los pobres y de las personas vulnerables de la sociedad. Claro, todo, todo eso era contra lo que Nicodemo le estaba diciendo. Entonces, como este cambio es tan profundo, el que busca Jesús, y tan radical, es que Jesús lo compara con un nuevo nacimiento. La expresión, la expresión nuevo nacimiento es interpretada por muchas iglesias conservadoras como una experiencia instantánea, y no solo instantánea, individual y bastante ligada a lo emocional, que, según estas iglesias y sus doctrinas, divide a la humanidad entre creyentes, o sea, nacidos de nuevo, para utilizar el término que ellos mismos utilizan, y otros que no lo son. Según esta interpretación, para los luteranos, para nosotros, es cerrada. Los creyentes que nacen de nuevo van al cielo, según ellos, y el resto de la humanidad a la perdición eterna. Por eso generalmente estos grupos religiosos asocian el nuevo nacimiento a una moralina que en realidad nada tiene que ver con la ética del Evangelio, pero que ellos imponen estrictamente a sus fieles. La preocupación de estas iglesias, también tenemos que destacar, está basada en una filosofía eh, barata, media rebuscada, que es que se centran en abandonar hábitos, en abandonar relaciones, en abandonar costumbres y hasta diversiones, como si eso fuera fundamental para la salvación eterna. Hermanas y hermanos, nada de esto tiene que ver con la salvación y mucho menos con el nuevo nacimiento del que habla Jesús y que hoy nos proponemos entender, reflexionar juntos y juntas con la palabra. Por el contrario, este tipo de interpretaciones que tienen las iglesias conservadoras esconden y dejan de lado el tema de las serpientes que causan muerte y destrucción en nuestro mundo. En otras palabras, estas interpretaciones, aunque aparentemente inofensivas, son útiles al sistema impuesto por las serpientes. Desde la luz que arroja el Evangelio para hoy, el Evangelio de Jesucristo, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el mal y la muerte, perdón, representados, el mal y la muerte, representados por las serpientes, no tienen que ver con Dios, porque Dios es el Dios de la vida. El Evangelio, que es la buena noticia de Dios en Jesucristo, nos enseña que no es la voluntad de Dios ni el dolor, ni la pobreza, ni el sufrimiento. No es tampoco la voluntad de Dios
ni la violencia, ni la guerra, ni la corrupción, ni la explotación de los débiles. Tampoco es la voluntad de Dios ni la angustia, ni el hambre, ni la destrucción de la sociedad, de los lugares donde, bueno, en las noticias estamos viendo últimamente, eh, donde se sufre también desnutrición, marginación, desesperanza y muerte. Nada de esto es la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Ninguna de estas serpientes malignas representa la voluntad de Dios. El proyecto de Dios para la humanidad es el proyecto de vida, no de muerte, no de sufrimiento. Dios es amor y su proyecto en Cristo es salvar al mundo de las serpientes. Usando el ejemplo de la antigua historia del libro de Números, Jesús afirma que Él tiene que ser levantado en la cruz para derrotar el mal en toda su perversidad y ser señal de lo nuevo, de la resurrección, de la vida plena para todo ser humano. Jesús levantado en una cruz nos muestra una imagen de Dios inconcebible para los que son esclavos de una interpretación de la Biblia plagada de amenazas y castigos, porque no pueden entender que Dios se manifiesta en el amor de Jesús, quien entrega su propia vida. En lugar de amenazarnos con el infierno, Dios nos envía a su Hijo para que muestre en su propia muerte el infierno en que las serpientes han convertido nuestro mundo y nos señale el camino para comenzar a vivir una vida en Cristo. Jesús, levantado en la cruz, nos libera de interpretaciones esclavizantes de la Biblia, en especial del Antiguo Testamento, porque estas interpretaciones son útiles al dominio que ejercen las serpientes. El sistema instaurado por las serpientes necesita como aliado a un Dios que inspire miedo, que exija y amenace. Pero Jesús le dice claramente a Nicodemo que ese no es el camino de Dios. Jesús, recordemos, no viene a imponernos leyes y reglamentos. Jesús acepta ser levantado en alto en una cruz. Frente a esa cruz podremos nosotras y nosotros elegir si ponemos de lado, o sea, si nosotros nos ponemos del lado de Cristo crucificado o de sus asesinos. Frente a esa cruz también tendremos que elegir si estaremos del lado de los crucificados de este mundo o de los que crucifican, porque tendremos que elegir si estaremos juntos a los que aman las tinieblas y someten a este mundo a las tinieblas, o si encenderemos la luz de la verdad y de la justicia. Hermanos y hermanas, al contemplar la cruz, tendremos siempre la posibilidad de elegir para nosotros mismos y para el mundo la salvación que nos ofrece Dios para vencer el veneno de la serpiente. Pero es importante volver a enfatizar que Dios, a diferencia de muchos predicadores, nunca tratará de obligarnos a tomar una decisión a través del miedo. A esos predicadores del miedo tendríamos que preguntarles, ¿qué miedo puede inspirar un Dios que por amor a la humanidad y para redimirla acepta ser clavado en una cruz? Dios no nos llama a través del miedo, ni a través del castigo. Dios nos llama a través de su infinito amor
misericordia, poniendo la vida en la cruz por nosotros para librarnos del pecado y del mal. Como cristianos y como cristianas llamados a anunciar el Evangelio, que es la buena noticia de Dios para todos, para todas y para todos, les mordides, los mordidos, las mordidas por las serpientes, debemos asumir nuestra responsabilidad, no solo por el lado en el que nos ponemos, sino también por la imagen de Dios que mostramos. Nunca, nunca olvidemos que hay solo una imagen válida, la de Dios crucificado, la de un Dios que muere de amor y por amor a nosotros, a nosotras y a nosotros. Por un Dios que, para reconciliarnos con Él, se da a sí mismo en su Hijo Jesucristo. El Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan, para este cuarto domingo de Cuaresma, nos llama a anunciar este mensaje que es vida y esperanza. Nos llama a anunciar que el nuevo mundo que anhelamos es posible en Cristo. Nos llama a asumir el compromiso de decir a todos y a todas que las serpientes de la muerte serán vencidas, así como dice en Apocalipsis, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque solo Él es el verdadero Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, pensemos con alegría en lo que dice San Pablo y permitamos que sus palabras nos llenen de fuerza y confianza. Dice San Pablo, somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos, y recordemos también lo que nos dice Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Si Dios ha querido salvar a la humanidad por el Cristo crucificado, ¿quién podrá oponerse a sus designios? Hermanos y hermanas, que Dios, ese Dios bondadoso, durante este tiempo de Cuaresma, ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento a través de su palabra, para que seamos fieles mensajeros del Cristo crucificado. Amén. Vamos a terminar este encuentro de la palabra del cuarto domingo de Cuaresma, orando juntos y juntas. Dios bondadoso, que eres Padre, Madre de todos los seres humanos, tu Hijo Jesús aceptó ser levantado sobre una cruz para sanar a la humanidad y librarnos del poder del mal y del pecado. Danos la gracia de tu Espíritu para entender que solo a través de la cruz hay vida y esperanza para nuestro mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que junto contigo y con el Espíritu Santo vive y da vida por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, tengan un bendecido domingo, un bendecido fin de semana, que también comiencen esta semana a partir del lunes en amor y en esperanza, que es el camino para esta Cuaresma. Nos reencontramos el próximo domingo también a las 11 en esto que es una propuesta
de la congregación El Santo Sacramento de la Iglesia Evangélica Luterana. Como cada domingo, también, además de seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y las redes sociales, podés acercarte a nuestra congregación de manera presencial a las 11 de la mañana de cada domingo, donde tendremos la misa. Hasta entonces.